Bienvenidos sean todos una vez más al canal. Gracias a Editorial Camite tenemos esta reseña y se trata de Soy una araña y qué. Nuestra protagonista era la típica chica con escasos dotes sociales y toda su vida transcurría con normalidad, tomando clases de literatura. Pero todo se torna en un giro inesperado cuando reencarna en una peculiar araña en un mundo alterno donde todas las criaturas que la rodean son monstruosas. Ella tiene que acoplarse a su nueva vida rápidamente o será alimento hasta de sus propios hermanos. A continuación pasaremos a analizar la edición que nos trajo Editorial Camite en esta licencia Soy una araña y qué. Como ya sabemos, las ediciones de Camite tienen sobrecubierta, así que primero analizaremos la sobrecubierta y luego veremos el manga sin ella. Así es como se ve la portada, Soy una araña y qué. Lo que me gustó muchísimo es que, como sabíamos, en Camite le daban mucho protagonismo a los títulos en kanjis y en esta ocasión pues es la traducción. Y en lugar de traer kanjis, pues aquí tenemos el nombre, lo que sería en japonés, que es Kumo desu ga nanika. Aquí podemos ver a nuestra protagonista en su anterior vida, en lo que era cuando era una humana, y aquí cuando es una araña, en una imagen pues más oscura, que es en el laberinto. Podemos ver que el dibujo está a cargo de Asahiro Kakashi, el autor es Okinababa y el diseño de personajes corre a cargo de Tsukasa Kiryu. Podemos ver que aquí está el número 1 en una telaraña en tonos rosas. Me gusta muchísimo cómo jugaron con el tomo en la paleta de colores en rosa y blanco. Vamos a la solapa de la portada y así es como se ve. Podemos ver unas palabras de Asahiro Kakashi, que es el encargado del dibujo. De ahí pasamos al lomo. En la parte superior podemos ver el logo de Camite en rosado. Como saben, me gusta muchísimo cómo Editorial Camite adapta sus logos a las ediciones. Abajo Soy una araña, la arañita. Aquí podemos ver y qué. Número 1 en una telaraña. Nuevamente el encargado del dibujo, el autor y el diseño de personajes. En la contraportada podemos ver que en la parte superior izquierda tenemos el código de barras, arriba tenemos el precio que es 150, la página de Camite que es camite.com.mx, el logo de Camite que ya todos conocemos, es el clásico de la editorial. Podemos ver aquí unas criaturas con las que se va a encontrar nuestra arañita, una sinopsis que nos proporciona Editorial Camite acerca de esta licencia y una vez Soy una araña y que la carita de la araña en la telaraña. Y en la solapa de la contraportada podemos ver a la arañita en lo que es un túnel del laberinto. Entonces así es como luce la sobrecubierta de esta edición. Ahora pasaremos a analizar el manga sin la sobrecubierta. Me gustó muchísimo, como les dije anteriormente, en esta edición jugaron mucho con la paleta de colores en lo que es el rosa y el blanco. Podemos ver un rosa muy bonito, es como un rosa pastel, una telaraña de fondo que se ve muy sutil. El nombre del manga Soy una araña y qué, y el nombre del manga en japonés lo que sería Kumo desu ga nanika. Una vez más el encargado del dibujo, autor, diseño de personajes y número 1. Ahora pasaremos al lomo y así es como se ve. Podemos ver en la parte superior el logo de Camite, Soy una araña y qué, número 1, una vez más dibujo, autor, diseño. Y me gustó muchísimo, así se ve muy limpio. Podemos ver a la araña, Soy una araña y qué, y el logo de Camite. Como les digo, en especial en Camite me gusta muchísimo que adapten sus logos a las ediciones. Este tomo cuenta con páginas a color. Esta sería la primera página y la segunda página, lo que es una hoja. Este tomo nos maneja 7 capítulos y una historia extra. La historia extra es muy plana, es como si fuera parte de la novela ligera, es simplemente pura lectura, que es de Okinababa sin ninguna ilustración y unas palabras del autor al final. Aquí me gustó muchísimo esta página porque aquí nos dibujan, si ya siguen las novelas ligeras y además están viendo el anime, saben que esta arañita es de las novelas ligeras, que podemos verla aquí. Esta es la portada del primer tomo de la novela ligera.
Entonces me gustó muchísimo que pusieran así a la arañita de la novela ligera del anime y a la que es el manga, porque realmente pues sí cambia. Aquí podemos ver una pequeña promoción, bueno, de Kamite que le da a la novela ligera. Y como sabemos, en Kamite no tenemos hoja de advertencia en lo que sería la última página o la primera en el tipo de lectura americano. Esta nada más tiene la hoja biográfica donde tiene los datos acerca de la editorial, la edición, traducción y todas esas cositas. Entonces sería todo por esta edición de Soy una araña y qué. A continuación te voy a dar mi opinión acerca de esta historia, Soy una araña y qué, de Okina Baba. Esta es una historia que les tengo que mencionar anteriormente, que era una novela ligera en la web. Y luego una editorial la toma, hace las novelas ligeras y pues ahora ya tenemos el manga. Esta es una historia que tiene 14 tomos en Japón hasta ahorita de la novela ligera, 9 tomos del manga. De género es aventura, ciencia ficción y isekai. Esta es una historia que me gustó muchísimo porque Okina Baba a los personajes no los pone como protagonistas, sino se va más a ponerlos como avatares. Eso me gustó muchísimo. También me gustó mucho en el aspecto de que no tiene que decirnos, no tiene que excusar el por qué pasaron de un mundo a este otro mundo. Entonces eso me gustó muchísimo porque no nos narran mucho de qué fue antes de la vida de nuestra protagonista ahorita donde está en el laberinto. Me gustó muchísimo las criaturas, que sí están como algo sacadas de la imaginación, pero no tanto. En verdad me gustó muchísimo el diseño de personajes. Esta historia yo ya la conocía porque leí anteriormente la novela ligera que ya había llegado aquí a México por Editorial Kamite también. Hasta el momento de la novela ligera van 5 tomos y pues es solamente un tomo de manga y por igualmente Editorial Kamite. Entonces yo ya conocía la historia, me gustó muchísimo que es bastante fiel a la novela ligera, porque también te tengo que mencionar que por la plataforma de Crunchyroll puedes ver el anime. Me parece que van en 5 o 6 capítulos y el anime se desvía demasiado, pero esto me gustó muchísimo que va muy pegado a la novela ligera. Entonces eso me encantó muchísimo. Esta historia te la recomiendo muchísimo. Es un isekai diferente a lo que estamos acostumbrados porque pues nuestra protagonista es una araña. Tenemos otros ejemplos como el de Soy un slime, pero no me gustó tanto como este. El isekai, si no saben, es un género en el cual nos transporta de un mundo a otro, ya sea porque nuestro personaje murió o de algún modo este personaje tiene una vida en otro mundo o en otro universo. Entonces de esto trata esta historia. Me gustó muchísimo, yo te la recomiendo muchísimo. El dibujo es muy bonito, es muy bueno. Aunque te tengo que ser bien honesta que me quedo con el dibujo de la novela ligera y del anime. Eso sí me sacó un poquito, me desconcertó un poco ver a la araña aquí. A diferencia de la novela ligera, aunque son solo pocas ilustraciones y del anime. Pero fuera de eso me gustó muchísimo cómo es llevada la historia, el protagonismo que le dan, cómo la araña, a pesar de que tiene todo en su contra porque es de los seres más inferiores en cuanto a poder en el laberinto, ella se la sabe ingeniar muy bien. Mezcla muy bien Okina Baba lo que es las escenas de comedia, de pelea y en las que son autorreflexivas para la araña, en las que se pone seria y se pone a ver realmente qué está pasando, hacia dónde quiere ir. Me gusta muchísimo, muchísimo la mezcla que logró Okina Baba en estos 3 puntos en especial. Entonces esta es una historia que te recomiendo muchísimo. Si no has leído la novela ligera, no sé qué estás esperando, pero si no eres mucho de leer letritas, pues entonces te recomiendo que te vayas directo al manga. Y bueno, antes de despedirme, tengo que agradecer muchísimo a Editorial Kamite porque gracias a ellos tenemos esta reseña en el canal. Y los invito a que vayan a sus redes sociales y a su tienda en línea por si quieren adquirir este título. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, pero me gustaría muchísimo que me dejaras en la cajita de comentarios aquí abajito qué te pareció esta reseña. ¿Ya conocías la historia? ¿Ya leíste la novela? ¿Vas a leer el manga? ¿Pasas? ¿Ya viste el anime? Todo lo que tú quieras, coméntame aquí abajito y lo más pronto que pueda yo te voy a responder. Si te gustó este video, ayúdame dándole un like y compartiéndolo en alguna red social para que sigamos creciendo y esta comunidad se haga más grande y seamos más y más y más. Si por alguna circunstancia del destino estás aquí en mi canal, te animo a que te suscribas aquí abajito en el botón que dice suscribirse y actives la campanita de notificaciones que está a un lado para que así no te pierdas nuevo contenido en el canal. No se te olvide seguirme en mis redes sociales. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. Yo soy Jinmi Yan y nos vemos en la próxima.